Hola a todos, muy buenas tardes para las vecinas y los vecinos de la ciudad de Villa María. Al igual que todos los días, vamos a iniciar nuestro informe, producto de lo que ha sucedido en el día de hoy en nuestra ciudad. Al igual que lo hicimos en el día de ayer, vamos como primer objetivo a tratar de responder las preguntas que nos dejan aquellas personas que siguen estos informes desde su casa. Hoy lo vamos a hacer acompañado del doctor Darío Quinodosa, a quien damos la bienvenida. Y las placas que vamos a poner a continuación son las que mayormente en el día de ayer quedaron planteadas. Darío, para comenzar, ¿se debería cerrar Villa María? Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo están? Una pregunta compleja de difícil respuesta, pero si bien estamos en una situación complicada porque tenemos una región donde hay brotes que están transcurriendo, que se vinculan directamente en un corredor que es la Ruta 9, por lo cual el COE Central anoche tomó la determinación de restringir algunas actividades gastronómicas de bares y restaurantes. Nosotros pensamos que vinculando la situación epidemiológica actual de la ciudad, tendríamos que profundizar en una atención sanitaria donde tratemos de identificar precozmente a todos los pacientes febriles, realizar los hisopados correspondientes, trabajar fuertemente en la identificación de contactos estrechos y en aislamiento. Los ciudadanos y las personas que vivimos en esta ciudad deberíamos mantener las medidas de cuidado, distanciamiento, barbijo, higiene, y no nos parece al grupo de infectólogos como con una mirada epidemiológica y sanitaria que este momento sea el momento necesario para adoptar un cierre, que yo interpreto que lo que están preguntando es como si volviéramos a fase 1, digamos, o sea, no creemos que este sea el momento. Claramente, esto lo decimos siempre, esto es absolutamente dinámico, varía momento a momento, minuto, es decir, quizás mañana estemos planteando algo diferente, pero hoy no habría indicadores objetivos para tomar la definición de volver a fase 1 en la ciudad de Villa María. Pasamos a la segunda placa y la gente les pregunta a los infectólogos o a la mesa de profesionales que está trabajando, ¿cómo saben que el virus no es comunitario si solo hisopan a los contactos estrechos? Bueno, en realidad no solamente se hisopan a contactos estrechos. Nosotros tuvimos una primera serie de casos que fueron todas personas que habían vuelto del exterior, todos casos importados, luego dejamos de tener casos importados, pero nunca, desde que comenzó la pandemia, se dejó de hisopar a las personas que tienen fiebre, síntomas respiratorios o un cuadro evocador de infección por coronavirus, con lo cual tenemos el indicador de que los casos febriles que hemos venido hisopando desde marzo a la fecha, no teníamos casos positivos de personas que no tuvieran nexo epidemiológico. Hoy todos los casos que son positivos hasta el día de hoy, y esto, repito, puede cambiar mañana, les podemos encontrar el nexo, le podemos encontrar de quién se infectó, de quién se contagió, y esa persona a su vez la podemos vincular con los brotes de las localidades cercanas, Oliva y Marco Juárez. Es decir, que la certeza absoluta de la no transmisión comunitaria no la tenemos, pero no hay evidencia ni hemos encontrado y estamos en una búsqueda activa de la misma. Por eso es muy importante que las medidas de cuidado se sigan manteniendo de manera sostenida y que todos nos cuidemos, porque bueno, eso no lo podemos asegurar, pero pensamos que en esta instancia todavía no está instalada la transmisión comunitaria, aunque no podemos descartar que en las próximas semanas epidemiológicas puede instalarse transmisión comunitaria. Entonces lo que trabajamos es para identificar tempranamente los casos y que el impacto sobre nuestros vecinos, sobre nuestros amigos, sobre nuestra familia y la gente que vive en Villa María sea la menor posible, o sea, el menor impacto posible.
Bueno, yo creo que la extensión de Darío, pero dejamos que siga, dice, están tan seguros que no hay circulación de virus en la ciudad, creo que... No, 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 tan seguros nunca nadie está, porque lo que tiene esta enfermedad, que ya casi todos somos casi expertos en esto, independientemente de a qué nos dediquemos, porque nos ocupa muchas horas del día la información, es el rol que juegan las personas asintomáticas. Porque en realidad, si solamente hubieran personas con síntomas y nosotros hisopamos a los febriles, a las personas que tienen síntomas y no encontramos el virus, podríamos decir, no hay transmisión, listo, nos quedamos tranquilos. Como hay el rol de los asintomáticos, tiene toda una determinación epidemiológica, esa palabra tan seguros no estamos, pero tenemos indicadores de que no hay circulación comunitaria todavía y si la hay es muy incipiente de bajo nivel. Por eso es muy importante seguir cuidándose. Bueno, con respecto a si los positivos dicen qué lugares frecuentaron, la verdad que hasta acá nos hemos estado comunicando con todas las personas que han sido tener un diagnóstico confirmado. Siempre, a ver, a mí personalmente me gustaría hablar digamos, esa pregunta me gustaría enunciarla de manera diferente. En vez de decir los positivos, decir una persona con un diagnóstico de COVID, porque siempre hablamos de una manera que despersonaliza un poco y decimos el infectado, el positivo, ¿no? Entonces acá estamos hablando de personas que somos una comunidad que está atravesando una pandemia. Entonces, si una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, nosotros le preguntamos, sí, tenemos una colaboración en el 99.99% de los casos. Siempre hay alguna persona que por algún motivo puede tratar de dilatar un poco el aportarnos datos, pero es muy importante que todos colaboren porque lo que nosotros tenemos es fundamentalmente una preocupación sanitaria y los datos que nos dan y de las personas con las cuales han estado nos permiten hacer un mejor identificación epidemiológica y, bueno, y tratar de contener esto el más tiempo que podamos o el mayor tiempo que podamos. ¿Y cómo son contactos estrechos de los brotes si no se podía viajar a otros departamentos? Bueno, esa pregunta creo que se responde sola, es algo que venimos hablando desde hace semanas, inclusive antes de tener el brote, que ya parecíamos que como que las personas que sosteníamos la necesidad de seguir cuidándonos, es como que habíamos quedado fuera de momento, porque esto parecía que no nos iba a ocurrir, pero bueno, claramente la movilidad social, las reuniones con amigos, los viajes y todo lo demás han hecho que el brote tenga la magnitud y la dimensión que tiene, ¿no? Las personas de las comunidades hoy que están con brotes fuertes nunca tuvieron una autopercepción de que el brote podía llegar por estar en zona blanca. Entonces, nosotros que estamos, seríamos una zona que todavía potencialmente no tenemos circulación comunitaria, es donde más cautos, más inteligentes, más tranquilos tenemos que estar en el sentido de seguir cuidándonos para que el brote no tenga la magnitud que está teniendo en las localidades adyacentes. Perfecto, el permiso para ingresar, pero si sos asintomático, ¿de qué sirve? Bueno, en realidad me dejaron todas preguntas fáciles para hoy, pero el permiso para ingresar, yo supongo que digamos en una situación de restricción de movilidad, que está vinculado a tratar de que los movimientos de la población no sean tan masivos y se puedan ordenar, digamos, hace a eso, no hace al potencial rol del asintomático en la pandemia. La verdad que sobre el asintomático no podemos hacer absolutamente nada. Y ahí está en el asintomático lo difícil de esto. Porque si no hubiera asintomáticos, estaríamos todos tranquilos. Simplemente empezaste con fiebre, te pones en aislamiento hasta que se te pase la fiebre y no contagias a nadie porque vos al tener fiebre te das cuenta de que tenés la enfermedad. Pero si sos asintomático, no te das cuenta. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no contagiarnos de una persona asintomática? Sería la pregunta. Distanciamiento social, barbijo, higiene
y limitar las reuniones masivas. Si soy asintomática, hoy me da negativo y de acá a 2 días positivo, ¿contagié a la gente con la que estuve? Bueno, esto ya sabemos claramente que la enfermedad se transmite más o se contagia más 2 días previos al inicio de los síntomas y en los primeros 4, 5, 6 días posteriores al inicio de los síntomas. O sea que si una persona tiene un test negativo y a las 48 horas tiene un test positivo, quiere decir que ya estaba en periodo de incubación, con lo cual esas personas que estuvieron las 48 horas antes de ser positivo sí tienen riesgo de transmisión. Que ese es un dato más agregado que hace a la dificultad del manejo de la pandemia con un montón de gente infectada pero asintomática, que la persona transmite en etapa presintomática, 2 días, 3 días antes de tener síntomas, la enfermedad se transmite. Por eso es que nosotros insistimos siempre en las mismas medidas de prevención, porque no hay otras, que son el distanciamiento, el barbijo y la higiene. ¿Debo hacer cuarentena al regresar a mi pueblo desde Villa María? No, Villa María, todavía vinculado a todo lo que venimos hablando y respondiendo a esta pregunta, es zona que no tiene transmisión comunitaria, no es zona roja, con lo cual no hay necesidad de hacer cuarentena al regresar a una localidad desde esta ciudad. Bueno, os volvemos a poner en imagen para aquellos que nos siguen la evolución de la semana epidemiológica en nuestra ciudad, en lo que tiene que ver con aquellas personas que, como bien nos decía Darío, han resultado COVID positivo, y todos aquellos contactos estrechos. Hasta las 20 horas del día de hoy, el laboratorio central de nuestra provincia, Darío, no ha actualizado resultados, por lo tanto volvemos a compartir con las vecinas y los vecinos los números que teníamos ayer. Sí podríamos decir que de estos 105 contactos estrechos, ya 25 habían arrojado, ayer no lo habíamos dado el dato, primer hisopado negativo. Ahí podemos recordar a la gente que la persona en aislación va a estar 14 días, y son 2 o 3 instancias de hisopado. Bueno, en realidad este es un criterio que va cambiando. Por ahora son 2 hisopados. Es un hisopado basal y un hisopado al día 14. Ya no se hace más el hisopado del día 7. Y esto también lo conversábamos un poquito esta mañana. Algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires, ya no hacen más el hisopado del día 14. En algunas situaciones particulares, sobre todo para dar el alta a un paciente que tuvo síntomas, que tuvo enfermedad. En nuestra provincia, en el caso puntual de contactos estrechos, nosotros hacemos un hisopado basal y hacemos un hisopado a los 14 días por normativa del Ministerio de Salud. Este es un criterio en revisión y que puede modificarse en los próximos días para mejorar y optimizar el manejo de la pandemia vinculado a la agilidad diagnóstica necesaria y a la optimización de recursos. En lo que respecta a la información que están esperando, ni bien esto sea comunicado, sea actualizado, posiblemente alguna información que manejamos tenga que ver con algunas situaciones de tecnología que están comandando el programa de información, ni bien eso se actualice en el sistema y dispongamos de esos datos, inmediatamente la sociedad y los medios van a recibir la actualización de los mismos. Nos toca hablar entonces ahora sobre esas 14 personas que están atravesando un proceso de COVID positivo no vamos a hacer de médico teniendo a Darío, que todas se encuentran en buen estado de salud, solo una está internada y mejor dicho, otra con algunos síntomas, el resto en su casa asintomáticos. Exactamente. De las 14 personas, hay una persona que está internada en el Hospital Pasteur con un compromiso respiratorio, con una neumonía bilateral. Hay una persona más con síntomas leves y el resto asintomáticos. Y ahora vamos a pasar a lo que yo creo que todos estamos tratando de entender en estos días, qué es lo que nos pasa, cómo se disemina
este virus. Y tenemos para hablar con Darío de lo que es un árbol epidemiológico. Y ahí nos va a comentar qué es lo que pasó con 8 positivos de oliva en nuestra ciudad. Claro. Bueno, este es un ejemplo real de lo que se llama la trazabilidad de contactos o la identificación de contactos. De más está decir que un problema que tenemos nosotros es que frente a un brote o un caso positivo, cuando empezamos a analizar, siempre vamos a analizar para atrás, o sea que ya largamos perdiendo porque no vamos para adelante, siempre el análisis es retrospectivo y nos pasa que nos encontramos que una persona, caso sospechoso o confirmado, tuvo 30, 40 o 50 contactos estrechos, o sea que la magnitud de la extensión poblacional de esta problemática es muy importante. Esto es un ejemplo concreto de casos positivos vinculados al brote de oliva, de 8 personas que tuvieron diagnóstico de COVID-19 en la localidad de Oliva. Nosotros identificamos 28 contactos estrechos en la ciudad de Villa María, que en realidad es un número bajo para lo que venimos viendo. De esos 28 contactos estrechos, al momento del hisopado basal, al momento 0, ya identificamos 5 personas con portación del virus asintomáticas, es decir, con infección asintomática, y de esas 5 personas se las llama, se les pregunta, se les repregunta. En realidad, más que una pregunta, es una conversación donde se repasan un poco lo que se hizo en los últimos días, con quién se tuvo contacto, se intenta de alguna manera establecer un vínculo para poder obtener los mejores datos que tienen el objetivo de la investigación epidemiológica. De esos 5 contactos, casos positivos asintomáticos, nosotros identificamos 28 contactos estrechos que luego son hisopados, se aíslan y permanecen en aislamiento por 14 días. Puede ser que en el transcurso de esos 14 días alguno presente síntomas y entonces ya ahí pasa a ser nuevamente hisopado y pasa a ser un caso sospechoso. Bien, como decíamos hace un rato cuando empezamos, anoche a última hora, el ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, Facundo Torres, tenía diálogos con las distintas localidades ubicadas sobre el corredor de la Ruta 9, en donde nos transmitía la información de que estos lugares íbamos a someternos en este proceso a un proceso de restricción de funcionamiento, específicamente de los espacios gastronómicos, bares, comedores, restaurantes. Por lo tanto, en el día de hoy nos ha tocado como ejecutivo formular el decreto a esa restricción emanada del COE central de nuestra provincia, decreto que ha sido remitido como corresponde al Consejo Deliberante para su ratificación. Por otro lado, y también, como habíamos hablado la semana pasada, y producto de lo que los infectólogos están corroborando, la acción de reuniones sociales que incrementa esta cantidad de contactos estrechos, también desde el municipio hoy se ha girado al Consejo Deliberante la adhesión a la ley 10.702, que lo que establece es facultar a los municipios a través de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud de la provincia, el control de las disposiciones de bioseguridad que tanto mencionan los profesionales, como así también la posibilidad de control y sanción de aquellas personas que no den cumplimiento a lo normado en el caso de las reuniones familiares y actividades en el espacio público. Por otro lado, también en el día de hoy, y a pedido de los representantes del pueblo, de nuestros concejales, nuestro jefe de gabinete ha informado sobre el escenario que nos toca atravesar en estas instancias que en realidad vienen desde marzo, pero como bien estamos diciendo, en estas últimas 2 semanas
la cuestión se ha incrementado y mucho, y por supuesto que es totalmente exacto que los representantes de la ciudad quieran saber qué es lo que está pasando y nosotros, por supuesto, poniendo esa información a disposición de ellos. Vamos a volver a recordarle a la gente que necesite comunicarse con el área médica por situaciones relacionadas a COVID o no, ante alguna duda, que lo haga siempre a través de nuestro 0800. Ayer, cuando hablábamos a ustedes, decíamos que desde el municipio y en acción conjunta, creo que con todas las instituciones de salud de la ciudad, hemos concentrado este número para aquellas personas que necesiten hacer consultas referidas a esta temática para que lo puedan hacer en cualquier día, en cualquier horario y desde su casa. Hasta el día de hoy y en la evolución de la semana epidemiológica que estamos hablando, son más de 990 llamados, de los cuales hemos podido responder 896. Por supuesto, hay situaciones o momentos en donde los llamados superan la cantidad de personas que están a disposición y por lo tanto pedimos disculpas en aquellos que tengan que esperar o hacer su llamado más de una vez, y por supuesto a todos recomendamos usar estas líneas con la mayor responsabilidad. Ahí tenemos nuestro número, lo volvemos a repetir, 0800-888-7468. Hablábamos también del fortalecimiento, y formaba parte de las preguntas iniciales, del fortalecimiento del control del acceso vehicular a la ciudad, que había una pregunta que decía, Darío, ¿qué pasa con la posibilidad de que entren asintomáticos? Bueno, hoy en nuestra estación virológica, a los 7 puestos, se han controlado 312 vehículos, de los cuales en 33 se hicieron test rápidos, y de allí resultaron la necesidad de realizar 17 hisopados, uno de los cuales debió ser encapsulado y de esta manera derivado al Hospital Pasteur. ¿Qué es un test rápido, Darío? ¿Por qué en algunos casos es necesario hisopar, encapsular y derivar inmediatamente al Hospital Pasteur? Bueno, el test rápido es un análisis que detecta no la presencia del virus, sino detecta la presencia de anticuerpos en la sangre. Esto significa que si una persona tiene un test rápido negativo, no ha tenido contacto con el virus, y si tiene un test rápido positivo, significa que tuvo contacto con el virus. Eso puede haber sido en un tiempo pasado, un mes atrás, y ya no contagia, o puede ser en un momento actual, para explicarlo de manera abarcativa, sin entrar en mayores detalles. Y entonces, si tiene anticuerpo, lo que a mí me interesa saber, o lo que nos interesa saber en ese momento, si existe la posibilidad de que la persona está asintomática, de que sea un transmisor asintomático, de que sea una persona que pueda contagiar a otra. Entonces, para eso se hace el hisopado, para detectar la presencia del virus. El test rápido detecta los anticuerpos. Primero el virus y luego los anticuerpos. Viene el virus, nuestro organismo empieza a formar anticuerpos, el test rápido empieza a dar positivo después del día 14 aproximadamente, puede ser un poquito antes, 10, 12 o 14. O sea que yo quiero saber si ese contacto con el virus fue en esos últimos días y el virus está, o fue un contacto previo, el virus ya desapareció y esa persona no contagia. Entonces, test rápido positivo, se hace, bueno, el encapsulado o se aplican las medidas de bioseguridad para que la persona se desplace a un lugar donde se le pueda hacer el hisopado y determinar la presencia del virus o no. Muy bien, además de esos 312 que recibieron, 312 vehículos que recibieron tratamiento especial en nuestro punto de control sanitario, 86 vehículos fueron impedidos de ingresar al conglomerado Villa María y Villanueva. En este escenario volvemos a recordar a todos aquellos personas de la región que vayan a viajar al conglomerado Villa María y Villanueva, que es necesario la gestión de un permiso especial
para que junto al permiso de circulación única nacional, en nuestros puestos de control puedan atravesar sin ningún tipo de inconveniente. El objetivo es registrar el lugar de donde provienen estas personas, al lugar donde van en la ciudad, y de esa manera poder contar con información valiosa para las mesas de infectología en caso de ser necesaria algún tipo de actuación posterior. Con respecto a este tema, queremos decirles que en el día de hoy, que fue el primer día que se utilizó, en nuestra página se han gestionado más de 3.000 solicitudes de personas de la región con intención de ingresar al conglomerado Villa María y Villanueva, y casi 800 de esas solicitudes fueron postergadas por falta de presentación de documentación. Aquí, para que todos compartamos, podemos ver los procesos que tienen que seguir y cómo deben realizar las personas que viajan, los procedimientos o la documentación a tener en cuenta para gestionar el permiso. En lo que tiene que ver, por muchas preguntas que hemos tenido de villamarienses que deben salir de la ciudad para hacer algún tipo de gestión en otro lugar, ellos no deben tramitar ese permiso, ya que a su regreso demuestran solamente que tienen domicilio en nuestra ciudad o en la de Villanueva. Darío, el agradecimiento nuevamente por habernos acompañado, a través tuyo como miembro de la mesa de infectología, como representante del director de nuestro COE regional, Sergio Arroyos, decir que de nuestra parte y de todos los equipos de salud, seguridad y social estaremos trabajando de manera conjunta en pos del bien de los villamarienses. Como cada día nos despedimos pidiéndole a la gente que es importante el distanciamiento, es importante usar barbijo, es importante que sigamos atentos y que entre todos tratemos de transitar esta etapa cuidándonos, porque, como decía el doctor, estamos ingresando en un proceso donde los casos se van a presentar, donde las herramientas que tenemos para usar son los consejos que nos dan los profesionales, que hemos llegado a una circulación, a una flexibilización alta de la ciudad, que la queremos sostener, y eso depende de todos. Muy buenas noches y hasta mañana.